No, se llama Jonathan. Jonathan. Han sido otorgando. No, Sandro. Alex Udar y Jessica, ¿no? ¿Cómo me dijiste? Jimena. Jimena. Maluquich siempre llegando tarde. No, como que siempre. Y de ahí la siempre comiendo. No, pero la mochila porque tenía ¿Qué hambre, sigue? no ¿Qué comí. temprano? Si no es nada. Se me quedó durmiendo. Muy bien. No puedo A ver, hacer. empezamos. Necesitan al final. Ay, no, ahí voy. Empezando lo que necesitan al final. Maluquich. ¿Cuál es la diferencia entre No, volumen no. y capacidad? Yo estoy anotando, lo que no saben, le pongo cero. Ella va a Diferencia entre volumen y capacidad. ¿Cuál es? Es fácil, ¿eh? A ver, a continuación, Jess, no, Jimena. Vamos, Jimena. Diferencia entre volumen y capacidad. Dale, O dar. Cuidado, te voy a acordar. Volumen, Y capacidad. ¿Cuál es la diferencia? volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y la capacidad es. No, pues si hablamos de respi. Y entonces es el Capacidad volumen es. pulmonar. ¿Cuál es la diferencia? Ya. Es el. Ya no sé, ya que hables antes. Bueno, el volumen, la capacidad de diferencia de volumen es que la capacidad engloba dos volúmenes a más. Claro, exactamente. La capacidad es igual a la suma de volúmenes. Esa es la diferencia. ¿Y espirometría qué cosa es? No, ya saben, chicos. ¿De qué sirve que esté en tu cuchillo y tú no estás? ¿Espirometría qué cosa es? La medida de los volúmenes capacidad. No. A ver, Jonathan. Espirometría. Doctor, Espirometría con espirograma. ¿Cuál es la diferencia? espirometría con espirograma. Daira. Sin atorarte ahí por esto. Espirometría. No sé qué mide, pero el espirograma es el gráfico. El espirograma es el gráfico. El gráfico. La espirometría. Gráfico de la espirometría. Exacto. ¿Y qué cosa mide la espirometría? Tú sí eres Jason, ¿no? Jonathan también. Jordan. Jordan y Jonathan. Déjame recordar. Y a Jordan, dime. La espirometría, que si el espirograma es la gráfica de la espirometría, ¿qué mide la espirometría? Luego el aire. Mide el aire, Inhalas y que exhalas. el flujo. Sigue en parte. La espirometría es una prueba de función pulmonar, es una prueba dinámica, una prueba forzada. ¿Okay? Una prueba forzada, a diferencia de volumen y capacidad, que son pruebas en reposo. Muy bien. Ya sabemos que la inspiración es un fenómeno activo, ¿no es cierto? Y la inspiración forzada también es activo, Maluquish. Sí, La inspiración forzada es activo o pasivo. activa. Activo porque se contrae músculo. En cambio, la inspiración pasiva, la inspiración en reposo es pasiva porque no se contrae nadie. Solo se relaja el diafragma. Muy bien. Hay que diferenciar ahora la diferencia entre volumen y capacidad, ya la dijimos. Doctor, que esté moradito es fijo. Claro, eso significa que puede ser moradito. Si no estaría moradito. Ahí dice, analiza la fuerza. Analiza las fuerzas que participan en expiración y correlaciona con los factores que afectan el flujo. O sea, se está refiriendo a la espirometría, ¿no? Explica la base física de la ventilación, intercambio gaseoso, diferenciar volumen y capacidad, distintos los métodos. Y finalmente, vamos a trabajar con dos curvas: la curva volumen-tiempo y flujo-volumen. Esas son las curvas básicas de la espirometría. ¿De acuerdo? O sea, las dos incluyen al volumen. Mire, volumen contra volumen. Solo uno es contra el tiempo y el otro es contra el flujo. Tiempo es en segundos, el volumen es en milímetros cúbicos. ¿Y el flujo qué cosa es? A ver, Tiempo. Milímetros. el flujo involucra el tiempo. ¿Ya? Involucra el tiempo, es volumen sobre tiempo, como dice el aire. Volumen sobre tiempo. Cuando habla de flujo, involucra el tiempo. Muy bien, y finalmente vamos a correlacionar los tres patrones respiratorios básicos. Tres, no son 4 ni 2, son 3. Patrón obstructivo, el patrón restrictivo y el otro, ¿cuál es? Muñoz, Adriana. ¿Cuál es el otro patrón?
obstructivo, restrictivo y el mixto. El mixto. ¿Ya? Por sus respectivas curvas. Ahí está, espirograma es el registro del movimiento del volumen de aire que sale de los pulmones y se obtiene mediante una prueba de función pulmonar que se llama espirometría. Muy bien. Vemos. Volúmenes. ¿Cuántos volúmenes pulmonares hay? Por acá están los volúmenes. Ahí están los volúmenes. ¿Cuántos volúmenes pulmonares hay? ¿Cuántas capacidades pulmonares hay? 4 y 4. Volúmenes son de arriba para abajo, los siguientes. Miren, arriba está la inspiración. Desde la capacidad pulmonar total, que es 80 por kilo, para un hombre de 70 kilos sería 6 litros, ¿no? Esa es la capacidad pulmonar total. De arriba para abajo, el volumen de reserva inspiratorio solo se mueve con la inspiración forzada, por eso se llama reserva inspiratoria, que es 43 por kilo. De ahí viene el volumen tidal, que es la inspiración y expiración en reposo. Entonces, el primer volumen es la reserva inspiratoria, segundo el tidal o corriente, tercero el volumen de reserva expiratoria. De acá, cuando termina el tidal, hasta acá es el volumen de reserva expiratoria, que solo se mueve cuando uno hace una expiración forzada. Muy bien, y de ahí hay un volumen que nadie lo mueve, que es de esta línea, que es 15 por kilo. De esta línea hasta que termina la capacidad pulmonar, que es el volumen residual. Entonces, ¿cuántos volúmenes habrá? 1, 2, 3, 4 volúmenes, no hay más, solo 4. Y capacidades en la suma de los volúmenes. ¿Y ese volumen residual no se mueve por nada o en qué caso? No se mueve por nada porque ocupa el espacio muerto anatómico. No, y si es que, no puede quedarse vacío. Y si es que vemos de que llegas al volumen residual, puede ser que hay más espacio muerto o menos. El volumen residual puede aumentar, sí, pero nunca puede disminuir. El volumen residual es ahora el 30% de qué? El 30% de la capacidad pulmonar, no, del tidal. El 30% del tidal, que es medio litro, es el volumen residual. O sea, si el tidal es 500, el 30% es 150, ¿no es cierto? Doctor, en una motora todos los volúmenes desaparecen. En un motor todo se colapsa, claro, todo desaparece. Muy bien, entonces el volumen residual no disminuye, pero sí puede aumentar. ¿Cuándo aumenta el residual? Piensen, a ver, piensen. Solamente por lógica. ¿Cómo podría aumentar el residual? El residual es de acá, desde 10.000 para abajo. Cuando hay más espacio muerto. Cuando hay más espacio muerto, pero ¿en qué patologías? ¿En obstructivas, restrictivas o mixtas? Obstructivo. En obstructivas. Porque en obstructivas, como su nombre lo dice, hay atrapamiento de aire, se atrapa el aire. Por eso son pulmones hiperlúcidos, negritos, radiolúcidos, negritos. Pulmones grandes, ejemplo, enfisema, asma. Esos pulmones, como se atrapa el aire, y el residual, por definición, es el aire atrapado, ¿no es cierto? El aire lo mueve, entonces el residual aumenta. Entonces van a ver que en los obstructivos el residual puede aumentar. ¿Y qué pasa si aumenta el residual? Lo demás disminuye, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo demás? Lo demás se llama capacidad vital, ahí dice en rojito. La CPT, que es la capacidad pulmonar total, que son los 6 litros, está dividida en dos partes. Acá está la capacidad pulmonar total, en azulito, ¿no es cierto? 80 por kilo, 6 litros. Está dividida en dos partes, lo rojito, que es la capacidad vital, y la suma de residual. Entonces, capacidad vital más residual igual capacidad pulmonar total. Por lo tanto, si el residual aumenta en las enfermedades obstructivas porque se atrapa el aire, disminuye la capacidad vital. Okay, esa es una regla. Repito, si el residual aumenta, obviamente su vecino va a disminuir, ¿no? Por lo tanto, no les extrañe que las obstructivas tengan, igual que una restrictiva, también la capacidad disminuida. También las obstructivas pueden disminuir la capacidad vital, pero no porque el pulmón se achica como una restrictiva, sino porque aumenta el residual. Y por lo tanto, su vecino disminuye. Ya, entonces, ¿cuáles son los volúmenes? Está reserva inspiratoria, tidal, reserva inspiratoria y residual. 4 volúmenes. ¿Cuáles son las capacidades? Acá está la pulmonar total, que engloba todo, la residual con la vital, que son pinkies, van de la mano, los dos sumados dan al total. Tienes la capacidad funcional. La capacidad funcional es el... ¿Se acuerdan de Ronaldo, no? CR7 se llama, ¿no? Este
Este se llama CRF. CRF, miren, ¿ah? Es una capacidad que va hasta donde termina la expiración forzada. Este punto de acá, lo estoy señalando con el puntero, ese es el pulmón en reposo, donde ni entra ni sale aire. Hemos dicho, donde se iguala la presión alveolar con la presión atmosférica, dijimos el otro día, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, que se igual no. Se iguala la alveolar con la atmosférica, no entra ni sí, sale el aire, este punto de acá es el CRF, capacidad residual funcional. Entonces, cuando les pregunten cuál es la capacidad de un pulmón en reposo, es al final de la expiración tranquila en este punto, en el CRF, 30 por kilo. Esto es 15, esto es 15, aunque esto es un poquito más, creo que es 18. Pero hasta acá es 30, 35 por kilo. ¿Se entendió? ¿Qué no entendiste, Sandra? No entendí bien la utilidad. ¿La qué? La utilidad de la capacidad funcional. La utilidad. No es que tengan utilidad. Esto no se trata de utilidad o no, se trata de hallazgos, mediciones matemáticas nada más. No es que tengan utilidad. ¿Cómo? Simplemente cuando tú terminas de expirar una respiración tranquila, estás tranquilo, no estás mirando a ninguna chica, a nadie, estás tranquilo, sentado, relajado, terminas de expirar, acá terminas, en este punto, en la CRF. Doctor, ¿Se entendió? ¿la capacidad residual iba con quién? ¿Cómo? ¿La capacidad residual iba con quién? La capacidad, el volumen residual, el de gris, va pegadito a la mitad, los dos son pinkies, la suma de los dos da el total. Se le dice pinky porque están pegaditos. ¿El gris cómo se llama? ¿Ah? ¿El gris? Residual, ¿Y residual. el de arriba no es el Vital, vital, rojito, vital. No, ¿y el que está arriba? El que está arriba se llama capacidad inspiratoria. Y estos también son pinky. Miren, ¿ah? La inspiratoria verdecita, si tú le sumas al CRF, da también la total. Entonces, cuando uno se mueve, su pinky se mueve. Si uno disminuye, el otro aumenta, y viceversa. ¿Sí o no? ¿Es así o no? Ahí está. Mi pinky, es en pinky. Ahí es tu pinky. Ahí ya. Muy bien, está bien. Ya me entendí. Entonces, si el residual se mueve, el vital se mueve. Si el CRF se mueve, la capacidad inspiratoria se mueve. Entonces, cuando en el examen les pongan, doctorcitos, el valor de la total, 6 litros, les pongan el valor de la residual funcional, 2 litros, les pueden preguntar cuál es la capacidad inspiratoria, ¿no es cierto? Porque la capacidad inspiratoria es igual a la total menos la SRF, por matemáticas nada más. Eso está entendible, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, miren cuántas capacidades hay, ¿ah? 1, 2, 3 y 4. Paramos de contar. 4 capacidades y 4 volúmenes. Lo básico, porque hay más. Lo básico es eso. Acá solo se refiere a lo básico. Volúmenes 4, capacidades 4. Ahí está. Entonces, acá repite lo mismo. Se describen 4 volúmenes. Uno, el volumen corriente o tidal, en inglés es la cantidad de aire que ingresa a los pulmones con cada inspiración o que sale, es el reposo, es medio litro. 7 por kilo. 7 por kilo, sí, 7 por 70. Los gringos pesan 70 normalmente. 7 por 70 es 500. Reserva inspiratoria, se mueve solamente, hemos dicho, cuando hay inspiración forzada. Ahí está, corresponde al aire inspirado adicional al volumen corriente. 43 por kilo. 43 por 70, 3 litros. Reserva inspiratoria se mueve cuando se realiza una inspiración forzada. 1100 por kilo, 1100 centímetros. ¿Cuánto es 1100 entre 70? Es 18 por kilo más o menos, aprox. 18, 1200, o sea, 3. Sí, más o menos. A ver, ¿quién tiene calculadora? Ya me perdí. ¿Te perdiste? Sí. A ver, ¿qué te has perdido? Esta parte. ¿Cuál parte? Esta. Pregunten, es el momento de preguntar, después no va a haber momento. ¿De cuánto dijo? 1100. 16 por kilo. Ah, no, medio tiempo. Ya, ¿qué parte no has entendido? Ya. Acá están los dibujitos. El volumen de reserva inspiratoria Acá está, reserva inspiratoria, inspiración forzada. solamente se mueve en inspiración forzada. Nada más. Normalmente no hay volumen. No normalmente, pero cuando no hay inspiración El reposo no forzada, se mueve, es no hay. forzada. Un ejercicio. Ejercicio, tos, suspiro. suspiro, dolor que sea forzado. ¿Hasta ahí está claro?
Sí. ¿Qué parte no se entiende? A ver, espera, la siguiente de agua. La siguiente es esta. Ajá. Esta es Ah, es esa. Dice. Presión inspiratoria, 43 por kilo. Expiratoria, 16 por kilo. Residual, acá está la que nunca se mueve. A ver, ¿cuánto es 1200 entre 70? Ah, ya. Ah, solo que hablen con su calculadora. 17 por kilo. ¿Ya? Fíjense acá, la residual es más que la presión expiratoria. Ok. ¿Y cuál es el volumen minuto? Empezamos con lo compuesto. Primer concepto, volumen minuto. Muy importante, porque el volumen minuto, cuando ustedes manejan un ventilador, les va a permitir manejar el PCO2. Cuanto más volumen minuto pongan a un paciente en una máquina, va a bajar su CO2. Cuanto menos volumen minuto, va a subir su CO2. Es ¿Cierto? la velocidad. Y el CO2, del CO2 va a depender el pH del paciente. El CO2 va a depender, ¿se acuerdan de la fórmula de Henderson, no? pH es igual a bicarbonato sobre presión arterial del CO2. Bicarbonato arriba, presión arterial del CO2 abajo. Es igual al pH. A ver, dime, Ximena, ¿cuál es la fórmula de Henderson-Hasselbalch? pH es Igual a bicarbonato sobre presión de CO2. presión De CO2. arterial del CO2. que también es- Muy bien. Entonces, el CO2, el pH depende del CO2 y la vida depende del pH, ¿no? Porque si está mal tu pH te mueres. Entonces, la vida depende del pH, el pH depende del PCO2 y el PCO2 de quién depende del volumen minuto. Así de simple. ¿Y el volumen minuto qué cosa es? Es igual a la multiplicación de la frecuencia respiratoria por el volumen tidal. ¿Ok? Repito, el volumen minuto, primer concepto básico, es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen tidal. Entonces, tú manejando la frecuencia respiratoria, manejas todo. Manejando la frecuencia respiratoria, manejas el minuto. Con el minuto manejas el CO2, con el CO2 manejas el pH. Entonces, tú simplemente manejas la frecuencia respiratoria de tu máquina. Estás manejando el minuto, el CO2 y el pH. Así de taquito, todo completo. Como un dominó. ¿Se entiende, Maruquillo o no? ¿Qué era volumen minuto? El volumen minuto es igual a la multiplicación de la frecuencia respiratoria por el volumen tidal. Hasta ahí preguntas, dudas. O sea, Esto sería tienen que como- entenderlo sí o sí. ¿Ah? Sería como el aire total que ingresa. El aire que entra y sale en un minuto. Y ese va a ser el único que se mueve en reposo, ¿verdad? ¿Perdón? Va a ser el único que se mueve en reposo. Claro, pues estamos hablando de tidales en reposo. Tidales en reposo. Entonces, 500 es el tidal, ¿no? Y la respiración por minuto mínima es 12, ¿no es cierto? Entonces, el volumen minuto normal es 6 litros, igual que una capacidad pulmonar total. Igualito, 6 litros. Coincidencia. Ahora vámonos con las capacidades. Las capacidades dijimos que es la suma de volúmenes, ¿no es cierto? Que eran 4, ahí están las 4. Es la combinación de 2 o más volúmenes. La capacidad inspiratoria es el pinky de quién dijimos? El CRF, ¿no? Ya está. Entonces la capacidad inspiratoria es igual al volumen corriente más la reserva inspiratoria. Porque el CRF es su pinky, pues es la suma de la reserva inspiratoria más el residual. Y los dos sumados, ¿qué hacen? La CPT, ¿cierto? Capacidad pulmonar total. Los dos sumados deben dar 6 litros. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Lo loquish? ¿No? ¿Qué parte no has entendido? Pregunta. Hasta aquí dijo Pink y ahí ya no sé. Ya, mira. Mira. Es que si no entienden esto no van a entender nada. Acá está, mira, los pinky es más loquish. La residual es el gris. Es el pinky de la vital. Son juntitos. Uno sube, el otro baja. El otro baja, el otro sube. Están juntitos. El CRF está con el inspiratorio, mira, pegadito. Uno sube, el otro tiene que bajar. El otro baja, el otro tiene que subir. El de gris, ¿cómo se llamaba? Residual. El residual. Solo residual. Solo volumen Capacidad. residual. Acá está. Volumen residual. Acá está. A este lado. Son piquis porque sumado siempre va a dar el CPT y el CPT no se puede mover. El CPT es fijo, permanente. ¿Ahí? Somos fans. Entonces,
la capacidad inspiratoria es la suma, es la parte de arriba, de la reserva inspiratoria más el tidal, dijimos, ¿no? Ahí está, tidal más reserva inspiratoria. Y el que va pegadito es el CRF, la reserva inspiratoria más la residual. Todo eso sale en la CPT. Eso sí ya está claro. La inspiratoria, normalmente, si el corriente es 500 y la reserva inspiratoria dijimos 3 litros, será pues 3600. El CRF, la reserva inspiratoria más residual, dijimos uno es 1200, el otro es 1100, 2 litros 300. ¿No es cierto? Capacidad vital. Capacidad vital va con quién de la mano? Con el residual. Es la suma de todo menos el residual. Es el máximo volumen del expirado tras un esfuerzo inspiratorio máximo. Cuando haces un esfuerzo inspiratorio, todo lo que sea esforzado, ya se llama capacidad vital, ¿no es cierto? Que involucra la reserva inspiratoria, es una respiración forzada. Pero todo lo que sea, ¿y cuál es la diferencia, dirás tú, entre capacidad vital en una espirometría y capacidad vital en solamente esforzado? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Porque en la espirometría te esfuerzas violentamente durante 6 segundos nada más. La espirometría es inspiración violenta y expiración violenta durante 6 segundos. Eso es la espirometría. Y acá está el CPT, ¿no? 6 litros, ya dijimos, 80%. Después vamos a aclarar ciertas definiciones. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre capacidad vital a secas y capacidad vital forzada? Acá está. La forzada, que es la que se usa CDF en la espirometría, es el volumen total que el paciente expira mediante una expiración forzada máxima, después de llenar sus pulmones al máximo. Esa es la capacidad vital forzada. O capacidad vital, hasta ahí se tiene una capacidad vital con las secas. Después vamos a llegar a la parte de espirometría. Entonces, la capacidad vital forzada, que ya está forzada, ya es una medida dinámica, ya no es el reposo. Se denomina dinámico porque involucra el factor tiempo. Para sus medidas es el espirómetro. Se le pide al paciente que llene su pulmón al máximo hasta la capacidad de alcanzar su CPT, que realice una expiración forzada durante 6 segundos. Y mides la capacidad vital forzada. Y viene su primer amiguito, que es el BF1. ¿Y qué cosa es el BF1? Es la fracción de la capacidad vital forzada que se puede expirar en el primer segundo. Es una fracción de la capacidad vital forzada que se puede expirar en el primer segundo. Por lo tanto, depende de la CBF. ¿Qué cosa es el FEF? Otro concepto. El FEF se altera en las patologías obstructivas de vías aéreas pequeñas. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuáles son los 4 parámetros normales de la espirometría, tienen que decir lo siguiente. Número 1, el BF1. El BF1, acá está, que es la fracción de la CBF en el primer segundo. ¿Qué tanto de la CBF puedes expirar en el primer segundo? Normal, más del 70%. Cuando disminuye, el patrón obstructivo. Segundo patrón, que tienen que saber, es el difenón. Les hablé algo del difenón. Es la división entre el BF1 contra el CBF. El BF1 contra el CBF. También se alteran patologías obstructivas y su valor normal es 70% también, igual que el BF1. 70%. Miren, van 2 para obstructivas. Tercer valor, el FEF. Aunque el FEF lo vamos a dejar al último, porque ese es el último que se ve. Tercer valor, ¿cuál es? Tercero. Primero dijimos BF1. Segundo, el difenón. Tercero, la capacidad vital. Y cuarto, va a ser el FEF. En ese orden. Porque es el orden que debe leerse. Tercer valor, capacidad vital. Debe ser siempre 80% para arriba. Cuando disminuye, es una patología restrictiva. Pero también dijimos que en las obstructivas puede disminuir, ¿no? Porque su pinche residual puede aumentar, se queda el aire atrapado. ¿Cierto? Dijimos eso. Entonces la capacidad vital también disminuye en las obstructivas, pero es característico de las enfermedades restrictivas, porque las enfermedades restrictivas son pulmones pequeños que tienen dificultad en inspirar, pulmones afibrosados, viejitos con fibrosis pulmonar, pulmones chiquitos afibrosados, no tienen capacidad de inspirar, o sea, no tienen
no tienen compliance, no tienen distensibilidad. ¿Okay? Muy por el contrario con los emfisemas, que son pulmones grandes, tienen una gran distensibilidad, no tienen problema para inspirar, pero tienen problema para expirar. Todo lo contrario. El enfisema es obstructivo, el fibrosis es restrictivo. Entonces, el restrictivo disminuye la capacidad vital, pero también los obstructivos graves, porque al aumentar el residual va a disminuir lo que está pegadito, que es el vital. Por lo tanto, ¿cómo diferencias? Muy fácil. Le haces una pletismografía, que es otro tipo de prueba pulmonar. Lo pones en un cubículo cerrado herméticamente y le mides el CPT. Le mides el CPT. Cuando el CPT está chiquito, eso es restrictivo. Si el CPT está normal, eso no es restrictivo, porque el restrictivo siempre baja el CPT. Pues son pulmones chiquitos, fibrosados. ¿Cómo? Restrictivos fibrosis. Fibrosis pulmonar. Y el último valor, ¿cuál es? El FEF, que también se ve patologías obstructivas de vías aéreas pequeñas. Vamos a ver después qué cosas es el FEF. Valor normal, más de 70. Ahí dice, es el flujo de aire en la parte media de la expiración forzada, entre el 25 y el 75% se mide en litros por segundo. Litros de volumen por tiempo, entonces flujo de volumen por tiempo. Es la medida más sensible para detectar la obstrucción precoz de la vía respiratoria, sobre todo la de pequeño calibre. Muy bien. Las mujeres es menos más pequeñas. Y la primera curva. Nosotros enseñamos pocas curvas, pero todo el correo se enseña muchas curvas, ¿no es cierto? Sí. Muchísimas. Demasiado. Y él le va a tomar puras curvas. Yo le voy a tomar conceptos. Doctor, de las preguntas, ¿cuántas son de ustedes y cuántas son de doctor? Claro, él arma el examen y me pide la pregunta. Pero más o menos 2/3 o 1/3 debe ser. Ya miren, esta es la primera curva que yo les voy a enseñar. Tiempo, segundos. En la vertical está el volumen, litros o mililitros. Entonces, esta es la capacidad pulmonar total. Mira, curva, volumen, tiempo. Capacidad pulmonar total, dijimos 6 litros, ¿no? Acá puesto hasta 5, te llegas hasta 6. Entonces, acá está el volumen residual, es el aire que no se mueve. Entonces, su pinking es la capacidad vital. Acá está. Capacidad vital. ¿No es cierto? Entonces acá está la parte inspiratoria, hasta por acá. Luego viene, ¿qué cosa? Hasta por acá. Luego viene el volumen corriente, luego viene el reserva respiratorio y luego el residual. Es la misma curva que antes, pero volteada, al revés, nada más. Y fíjense, fíjense o sea, acá el paciente en 0 es cuando terminó de inspirar, llenó su pulmón al máximo. En 0, ojo, en 0, en esta curva, el paciente llenó su pulmón al máximo, inspiración máxima, y comenzó a soplar violentamente. Todo esto desde acá empieza la expiración. Siempre las curvas espirométricas son expiratorias, ojo, expiratorias. Entonces comienza a expirar y puede llegar a expirar todo menos el residual no lo toca nadie, ¿no es cierto? Hemos dicho. Entonces, si tú dibujas una curva, se va a dibujar en un paciente normal de esta manera. Un paciente restrictivo, ¿cómo se dibujará? El paciente restrictivo no tiene problema para expirar, es una enfermedad inspiratoria, ¿no es cierto? Hemos dicho, pulmón chiquito. Entonces, el restrictivo, su pendiente va a ser la misma, no va a cambiar, su expiración está bien, No va a llegar. pero no va a llegar al no, el volumen se achica, ¿no es cierto? Y como la vertical es volumen, su curva se aplana por acá nomás. Pero el restrictivo, la pendiente es la misma, porque no tiene problema para expirar. ¿Y el obstructivo cómo será? El obstructivo sí tiene problema, sí tiene la pendiente para la izquierda o para la derecha. El obstructivo, ¿cómo será la pendiente? Necesita más tiempo, ¿no es cierto? Necesita más tiempo. Entonces la curva necesita más tiempo para más tiempo y tiene que ir a la derecha, no necesariamente, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver después en la curva. No entendí. ¿Qué parte no entendiste? Estamos hablando de inspiración, ¿verdad?
Claro. Y el volumen que se está midiendo ahí es el volumen del pulmón, el volumen de aire que está ingresando en el pulmón. O sea, en el cero se supone que ya llenaste el pulmón. Ya. Estás Entonces, ahí es el expirando. tope. ¿Y Expirando. por qué aumenta el volumen? No debería disminuir el volumen si estoy expirando. ¿Cómo dices? ¿Por qué aumenta el volumen? No debería disminuir el volumen si estoy expirando. No, estás expirando. Lo que expiras también tiene un volumen. Cuando tú expiras y llenas un globo, es un volumen también, obviamente. Sea inspires o expires, hay un volumen que estás manejando. Adelante, Matías. Bonito. Pasa más. Si tienes tiempo. Hace así todo el Ya. Amigo, pasa. No entiendo, ¿Cómo ves? No tengo. pero no entiendo por qué el volumen va en aumento si es que Porque estás estamos expirando, pues. Si expiras, ¿No estás cuando llenas un botando globo, aire? estás botando aire. Ah. Cuando llenas un globo, no va creciendo el globo. Entonces estás ahí midiendo el volumen que está saliendo. Está saliendo, obviamente, expiración. Es biográfico. Cuando tú llenas un globo, Entonces también ese volumen no es el el volumen globo del crece, pulmón. ¿no? Ahí está creciendo, pues. Ese no es el El volumen volumen del del pulmón. pulmón es el volumen de afuera, que está saliendo. Está saliendo. Pero ¿de dónde sale? ¿De tu pulmón? Claro, claro. Pero es que si fuera del pulmón, el volumen no tendría que bajar. ¿Cómo que no? Si tú llenas un globo, ¿el globo crece o se achica? Claro, Crece. crece. Pero es que mi Por eso pulmón está- se chica. Por eso está creciendo, pues. Porque se está llenando un globo, Claro. obviamente. Pero mi pulmón se chica. Obviamente que tu pulmón se achica, estás expirando. Ya, Ahora sí, entonces, ya. el cero es cuando empieza tu expiración. Tu pulmón está lleno, comienzas a expirar. Acá está. La pendiente lo que nos interesa. La restrictiva o la pendiente es la misma, porque no hay problema obstructivo. No hay problema con el tiempo. En cambio, el obstructivo sí hay problema con el tiempo. La curva se va a la derecha. Muy bien. Doctor, otra pregunta. Pregunta más. Se puede, no sé si se podría volver a definir lo que es un problema obstructivo y un restrictivo. Claro. O sea, Un problema obstructivo es un pulmón grande, con aire atrapado. Es un problema expiratorio, típico del enfisema, rotura de fibras elásticas, enfermedad irreversible. Pero también es el asma, que es una enfermedad reversible. Y el asma, ojo, no solamente es expiratorio, sino también tiene un componente inspiratorio. Eso es restrictivo. Eso es obstructivo. 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 Asma, restrictivo. enfisema. Y restrictivo es todo lo contrario, una enfermedad inspiratoria, el pulmón chico, que tiene poca compliance, no se puede distender. Ejemplo, fibrosis pulmonar. Y justo en las enfermedades restrictivas la pendiente no varía, porque acá no hay problema para expirar, es una enfermedad inspiratoria. Eso está claro. ¿Se entendió, Jimena? Sí. A ver, ¿cómo está la pendiente de una enfermedad restrictiva? ¿La derecha o la izquierda? Restrictiva. La pendiente, esta es la pendiente. Pero está restrictivo. La restrictiva, el que contesta ella, deja. ¿Cómo está la pendiente? En la restrictiva. ¿A la derecha o a la izquierda? Es que. ¿Tú qué dices, Manukish? ¿Tú qué dices? Obstructivo. Restrictiva. Se queda ahí el volumen. O sea, no se modifica. No se modifica. No se modifica. No se modifica en la restrictiva. ¿Por qué? Porque la pendiente se modifica Está bien. solamente en las obstructivas. Porque son enfermedades que tienen problemas para expirar. Justamente una espirometría es una expiración. Ya, Ximena, te voy a volver a preguntar. Ya, entonces, el flujo expiratorio es el último concepto que le decía, el cuarto parámetro que tiene que ver en una espirometría. El flujo expiratorio acá está, ¿cómo se mide? Mira, entre el 25 y el 75% de tu expiración, ahí mides la computadora mide el promedio y saca el porcentaje. Y debe ser siempre mayor del 70%. Cuando es menos, generalmente son función de enfermedades de vías aéreas pequeñas. Muy bien. Ahora viene la curva flujo-volumen. Flujo. Hemos visto la curva volumen-tiempo, ¿cierto? Puede volver a la ¿A dónde? ¿Qué la parte? gráfica anterior que nos mostró. Ahí está. Sí, Dime. no entendí muy bien lo que era el FEF, porque creo que no. El FEF, acá está. O sea, es un punto de Es realidad. un flujo. Es toda la Volumen curva que se va no es toda la curva. Es el flujo promedio entre este punto y este punto. Entre el 25% y el 75%. Solamente eso. Solamente esa Solamente un parte. flujo, nada más, promediado, en este segmento, donde están las dos flechitas. Ese es el Y FEF. el ¿Para qué D, sirve? Sirve para ver obstrucción de vías aéreas pequeñas. Valor normal más del 70%. y el
Se llama flujo expiratorio forzado. Y el FEP o B. FEF, F, dos veces F. Sí, y el de arriba, no el volumen, el B, sería No, el BF1 es la fracción de la capacidad vital forzada que se puede estirar en el primer segundo. Ese es el BF1. Ah, el total de aire que ha salido en En un segundo, en una expiración forzada. Porque la capacidad vital es una expiración forzada. Y el flujo expiratorio es ¿Qué la tal? cantidad de aire que se Ah, sí, sí. Y el FEF es la cantidad de aire que está saliendo. FEF es volumen por tiempo. Es Claro, flujo. la cantidad de aire que está saliendo En en segundos. unidad de tiempo, en segundos. Ya, Es velocidad también, no es pendiente. claro. Obviamente. ¿Y por qué se mide en porcentaje y no en metros? Se mide en porcentaje, ¿por qué? Porque tienes que compararlo con el volumen normal esperado para tu talla, para tu edad y para tu sexo. Cada uno con su talla, su edad y su sexo tiene un porcentaje esperado. Y tiene que el FEF normal tiene que ser siempre más del 70% de lo que esperas, según la tablita, para tu talla, tu edad y tu sexo. Por eso. Muy bien, la segunda curva importante, flujo-volumen. Mire, acá ya entra flujo, que es volumen sobre el tiempo, dijimos, ¿no? Contra el volumen. Dice, relaciona los flujos máximos generados. El primer 30% corresponde al esfuerzo dependiente, el resto no está relacionado con el esfuerzo. A ver, vamos a descifrar eso. Ahí está. Ahí. Curva flujo-volumen. Esta es la curva típica de la espirometría. Ellos no trabajan con volumen tiempo. Las máquinas trabajan con flujo-volumen. Entonces, miren, la inferior siempre es la inspiración, la superior siempre es la expiración. En la vertical está el flujo, miren, volumen-tiempo. En la horizontal está el volumen, en litros. Entonces, empezamos. Acá comienzas a inspirar, forzadamente, violentamente, la espirometría con violencia, fuerte. Inspiración. Llenas tu pulmón, miren cómo se llena, cómo es la pendiente, normal. Después vamos a compararlo con las pendientes obstructivas, con las pendientes restrictivas. ¿Por qué disminuye? Porque este es el cero, este es el cero, acá está llenando tu pulmón. Ah, ya. Acuérdate que la espirometría, lo positivo del cero para arriba es todo lo que expira, todo lo que sale. Así es. Lo negativo. Lo negativo es lo que inspiras, lo que llenas de pulmón. Entonces acá empiezas a inspirar. Acá empiezas a inspirar, es tu máxima inspiración. Y acá terminas de inspirar, llenaste tu pulmón. Mira que al principio es llena, luego llenas menos. Tu flujo va y tu velocidad disminuye. Hasta que llenaste el pulmón acá. Y acá comienzas a expirar violentamente. Lo que expiras al primer segundo, BF1, 70% mínimo. Menos de 70, obstructivo. ¿O es al revés? No, es al revés. Estoy mal yo. Acá empiezas a inspirar. Acá. Sí. Acá empiezas a inspirar. Inspiras violentamente, sigues inspirando. Casi simétrica la curva, ¿no? Acá terminas de inspirar, pulmón lleno. Y acá comienzas a expirar. Acá comienzas a expirar violentamente. El primer segundo es el BF1. Por ahí debe decir, a ver, ¿qué dice acá? Volumen, ahí está, de flujo expiratorio máximo. Acá está, pues, en la flechita verde. Y acá está tu FEF, mira, del 25 y el 75 es el FEF 25-75. Y acá terminas de expirar y vas a acá tu pulmón está en cero. ¿Por qué? Solo con tu volumen residual, ¿no es cierto? Y acá vuelves a inspirar y así circula. ¿Se entendió o no se entendió? Un resto. ¿Qué parte no Pero entendieron? todo esto es inspiración y inspiración, pero forzada. Todo es forzado, espirometría es forzada. ¿De dónde inicia? Inicia acá. Ah, ok. Es donde lo quiero rápido. Esta es la inspiración. Expiras, tienes tu FEF, llegas a tu FEF1 y terminas acá. Tu pulmón acá está en cero. En cero. Esa es la curva No típica. entiendo lo del Y hay curvas para la obstrucción y para la restricción. Habla acá. Vamos a comparar. Dijo que mayor a 70 era obstructivo. Obstructivo es BF1 menor a 70, TIF1 menor a 70,
Y FEF 25-75 menor de 70. El restrictivo es capacidad vital menor de 80. En el caso del mixto, tienes que medir la capacidad pulmonar total. Entiendo lo del minuto mucho. Ahora lo vas a entender, lo compare con patrones. Ya, esta parte es de los tipos de pilotos, hay abiertos, cerrados. Hay varios tipos de pilotos. Y vamos al primer caso clínico, miren, así van a entender. Ahí está. Todos va a ser los exámenes con casos clínicos. Varón de 60 años, exfumador, mira, exfumador. Si se dice exfumador, puede ser obstructivo, puede ser, no necesariamente. Porque los obstructivos se hacen tumores se hacen en enfisema, ¿no es cierto? Inició hace año y medio con tos seca, al esfuerzo. Disnea progresiva. ¿Disnea progresiva qué quiere decir? Que se cansa cada vez a menor esfuerzo. Y presenta hipocratismo digital, ¿ah? Hipocratismo es hipoxia crónica. Puede ser un restrictivo también. Su hidrometría revela CDF pequeña, menos de 80, ya pensaste, es restrictivo. Es restrictivo mixto. ¿Qué hace? O obstructivo también puede ser, ¿ah? Capacidad vital. Dijimos que el obstructivo le baja la capacidad vital porque aumenta el residual, el aire se queda atrapado, dijimos desde el principio, ¿no es cierto? 35. ¿Y cuándo es lo normal de 80. la capacidad vital? 80. El BF1, normal. El difenol, normal. El CPT, pequeño. ¿Cuál es tu diagnóstico? Dijimos que en el objetivo el B1 y el difenol bajaban, acá no bajaban. ¿Cómo? Dijimos que en el objetivo el B1 y el difenol bajaban, Claro. acá no bajaban. Entonces restrictivo. Entonces el objetivo no es esa. Restrictivo. Y en el restrictivo dijimos que el CBF cae y el CPT cae. Los dos han caído. Es una enfermedad restrictiva. A pesar que ha sido fumador, restrictiva. Diagnóstico fibrosis pulmonar. Una enfermedad que cuando el tejido se daña y se producen cicatrices. El patrón hemocrosis es restrictivo, está caracterizado por disminuir el CPT con un difenol normal, más de 80. 70 debe decir. Las preguntas son, ¿cuál es el valor más afectado? ¿Cuál será el más afectado? El CPT, ¿no? Está en 62. ¿Cuánto es de CPT normal? Todo es normal, es el CPT es normal, siempre. ¿Sí? De 80 para arriba es normal, siempre. CPT es la capacidad pulmonar total. Se supone que lo normal de una CPT debe ser 100, no 80. 100. Vital 680. Vital 680. Entonces, porque lo demás es en función del CPT. Entonces, ustedes cuando vean los trucos de una espirometría, no miren la curva, aunque también es bonito mirar las curvas y mirar las curvas todo lo que quieran, pero miren siempre el más afectado, lo está diciendo acá. En el examen miren el más afectado. De todos los valores, ¿cuál es el más pequeño? El 62. Pues. Y el 62 es el CPT, y el CPT es pulmón chiquito, porque está menos de 80. ¿No? Pulmón chiquito de frente, restrictivo. Y a partir de ahí ya comienzan a confirmar su diagnóstico. Puede ser también mixto, no solamente restrictivo. ¿Qué otro valor es afectado? En segundo lugar, el CBF, confirmo que es restrictivo, pulmón chiquito. ¿Y cómo descarto un obstructivo? Porque el B1 y el difenol están normales, más del 70. Esa es la forma de hacer diagnóstico, no mirando la curva, porque si no se haga mal. Listo. Primer caso clínico. Segundo caso clínico. No soy. Varón de 66, fumador, 40 cigarrillos. He dicho. 40 cigarrillos de no fumar, no saben. 40 cigarrillos diarios. Trabajador de una empresa de fibra de vidrio. Miren, puede ser obstructivo por los cigarros y puede ser restrictivo por la fibra de vidrio. Presenta disnea progresiva, igualito que el antes. Tos escasamente productiva. Ahí está. ¿Cuál es la productiva? ¿El asma o el enfisema? El asma me parece que es más productivo que el enfisema. Al revés. Ya me estoy dudando. Yo también, porque había leído también que la enfisema también. El enfisema también produce. No, la diferencia está en que el asma es productiva tose más en las tardes y el enfisema tose más en las mañanas. Esa es la diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre las alergias son más en las tardes. Siempre. Todo lo que es atópico es más en la tarde. Muy bien. Entonces dice acá, disminución del murmullo.
disminución del murmullo, o sea que no tiene un buen movimiento respiratorio, un asma, ¿no? Un enfisema, no se mueve el pulmón, porque no pueden expirar, pues tienen el pulmón lleno, pero no lo pueden botar, no lo pueden vaciar. Rojos dispersos. Ojo que la disminución del murmullo no solamente es en enfisema, también en asma grave. El asma grave ya es un pulmón silencioso, ya ni siquiera hay sibilantes. Ya, acá, ¿cuál es el valor más chiquito? El expiratorio. ¿Cuál de los tres? El 40, pues. El 40. No, Rosita, el tifenó. Claro, pero está. Tifenó es 40. El B1 es 59. ¿Cuál es más chiquito? Es que 40. ¿No es cierto? 40. Tifenó. Entonces ya de arranque dicen esto es obstructivo. ¿Cómo lo confirmo? Con mi B1, menos de 70, obstructivo. ¿Cómo lo confirmo? Con mi CDF más de 80, restrictivo no es. Porque el restrictivo, el CDF cae. Yo digo patrón obstructivo. Así va a venir el doble. Así va a venir, tal cual. Pero hay unas alternativas, solo es para venir obstructivo, restrictivo. Pero vamos a poner difícil, no tan fácil. Pero yo les enseño cómo deben pensar. Y acá está una espirometría de verdad. No van a mirar la curva, no, de frente se van al valor más chiquito. ¿Qué cosa es pre? Es antes de usar el salbutamol. Post, después de usar el salbutamol. Referencia. Miren, ¿ah? ¿Cuál es el porcentaje más chiquito de todos estos? De frente a ahora es. 0. El 0 es el MEF no les he enseñado. Después viene el 11, el MEF tampoco les he enseñado, el 12. El 12 es el más chiquito, el FEF 25-75. Obstructivo. Después sigan mirando los chiquitos. ¿Cuáles son los chiquitos más? El tifenó, miren. Tifenó, 55, obstructivo. Sigan mirando los chiquitos. El BF1, obstructivo, menos de 70. Sigan mirando. El B1, me parece el B1, ¿qué más sigue? ¿Este qué cosa es? No, este es otro. Acá está el capacidad vital, grandazo, muy grande, ese no es restrictivo, es obstructivo por todos lados. Es obstructivo porque el FEF está chiquito, el B1 está chiquito y la capacidad vital está normal. Entonces es obstructivo, no queda otra. No queda otra. Pero ojo, también puede haber un obstructivo con capacidad vital chiquita. Cuando el residual aumenta, dijimos, ahí tienen que medir el CPT. El CPT cae en los obstructivos no caen. Porque es un pulmón grande el obstructivo, el restrictivo es un pulmón chiquito. Ya, ¿y qué pasa cuando le pones el salbutamol? ¿Cuál es la definición de una enfermedad obstructiva reversible? A ver, Maluquich, ¿cuál es la definición? Obstructiva reversible. Cuando con el salbutamol aumentas el 12% del B1. Ahí está el B1. ¿Aumentó 12%? No, aumentó menos del 12% con el salbutamol. Por lo tanto, esto asma mesa. Este es un enfisema. O una bronquitis crónica. O sea, un EPOC. Cuando aumentan un 12%, ¿cuál? El B1. Porque Con el salbutamol. Post, dice post, no, post salbutamol. ¿Ya? cuando aumenta, ¿cuánto dijo? 12% el B1. Si es que no aumenta 12%. Si aumenta menos de 12, reversible no es A. Para que sea reversible, o sea, asma, tiene que ser más del 12. Por supuesto que también hay asmas irreversibles, no todo es tan fácil, no, hay cosas mixtas. Pero la definición es esa. ¿Hasta ahí entendieron o no? Sí, más o menos. ¿Podría repetir más o menos ¿Cuál? ¿Qué parte? cuándo es obstructivo, cuándo es... Ya, obstructivo. Miren lo chiquito. ¿Qué es lo que sube, qué es lo que Claro, baja? lo chiquito. El más chiquito parece el FF25, ese es obstructivo, vidas aéreas pequeñas, está menos de 70, lejos, obstructivo. Segundo, el B1, menos de 70. Tercero, el tifenó, ¿dónde está el tifenó? Acá está, menos de 70. Y la capacidad vital, normal. Entonces el obstructivo pulmón chico, se cae el B1, se cae el tifenó, se cae el FEF. Restrictivo pulmón, perdón, el obstructivo pulmón grande. Se cae el B1, se cae el tifenó, se cae el FEF 35-75. Restrictivo pulmón chico, se cae la capacidad vital. Se cae el CPT. El CPT no se puede medir con espirometría. Tampoco se puede medir el residual.
Hay dos valores que no se miden con espirometría, el CPT ni el residual. Se miden con pletismografía, que es otra prueba al vacío en un cubículo cerrado. ¿Okay? Y el CPT solo nos interesa para diagnosticar enfermedades mixtas, cuando es un obstructivo severo que cayó la capacidad vital, entonces ya te queda la duda, ¿no? Entonces hace recién ahí la pletismografía. Muy bien. Entonces acá dice, en la columna POS son los valores después del salbutamol. Y para afirmar que existe, ¿qué dice? En la columna POS se encuentran los valores para ver si hay mejora, o sea, si es reversible, con el salbutamoles que tiene que aumentar más del 12%, más de 200 cc respecto a la prueba sin broncoedilatado. Después habla de los criterios de aceptabilidad. Para que una espirometría sea aceptable, tiene que ser repetible. Porque tienes que repetir 3 veces y tienes que hallar valores similares. Entonces acá te preguntan, te dicen cuál es lo que tienes que mirar, hasta el difenol, el P1 y la capacidad vital. ¿Qué patrón ocupa la espirometría entonces? ¿Es restrictivo? ¿De qué hemos visto ahorita? ¿Qué patrón es? Obstructivo, ¿cierto? Ahí está, obstructivo, es poco. Es poco porque no es reversible, es irreversible, ¿no es cierto? Padecimiento que se puede dividir en enfisema, bronquitis, tabaquismo, fumada 40 al día, ¿no? Un patrón obstructivo o un difenol menos del 70, ahí está. Y después el broncoδιlatador no revirtió, no pasó del 12%, entonces es irreversible. Obstructivo irreversible, o sea, acá están los criterios de aceptabilidad. Eso es lo que hice abajo. Para los criterios de aceptabilidad de la espirometría tienen que ver que hay un inicio adecuado, un transcurso adecuado y una terminación adecuada. No debe haber artefactos en la espirometría. Para que sea útil, cuando tiene un inicio, no hay artefactos en el primer segundo. Y aceptable, cuando necesitan errores en el inicio, en el transcurso ni en la finalización. Entonces, cuando les pregunten, ¿cuándo es útil una espirometría? Cuando tiene buen inicio, no existen artefactos en el primer segundo, ninguno de estos artefactos. ¿Y cuándo es aceptable? Cuando no existen errores en el inicio, igual que el útil, pero tampoco en el transcurso ni en la finalización. Y tiene que ser repetible, ¿no es cierto? Y la diferencia no debe ser muy grande, no debe pasar de 150 mililitros. 3 maniobras por lo menos, máximo 8 maniobras. O sea, 8 inspiraciones y expiraciones violentas, máximo. Interpretación. Ya hemos dicho cómo se interpreta, ¿no? Es normal cuando sus valores son más del 80, miren, más del 80 para el BF1, para el CDF y para la capacidad vital. Más del 70 para el difenol, más del 60 para el FEP25-75. Entonces yo me estaba equivocando, es 60, 70, 80. El FEP debe ser más de 60, el difenol más de 70 y el resto más de 80. 60, 70, 80. ¿Cuál es 60? Acá está, el FEF, 60. El difenol 70 y la capacidad vital con el PF1 80. 60, 70, 80, valores normales. ¿Cómo se llama y qué más dijo? Que era el PF1. Este PPT ya se lo pasé, ¿no es cierto? Sí. Ya está. La loquísima, ¿no? Delegada. Con Romina y con quién más? Con Cristel. A los tres. Romina nunca me ha pasado su. Solo yo le paso a Cristel y a ella que me ha pasado su WhatsApp. Como Romina no me pasa, no me puedo dar. ¿Sí? Muy bien. Entonces espero que tú lo pasas a todos, ¿cierto? Yo soy Andrés. Está ya. Muy bien, ahora vamos a hacer un resumen. ¿Qué cosas son alteraciones obstructivas? Por ejemplo, asma, enfisema y bronquitis. Ojo que no está teniendo ningún componente inspiratorio.
no vamos a tener fisioes. Las tres se engloban dentro de las patologías obstructivas. En el asma, ¿cuál es la fisiopatología del asma? La triada. 1, broncoespasmo, por transmisión colinérgica, activación del nervio vago, sistema nervioso parasimpático, broncoespasmo. Segundo, edema. Perdón, para el broncoespasmo, ¿qué usas? Salbutamol y el anticolinérgico, SABA y SABA. Salbutamol y bromuripatrol. Segunda fisiopatología del asma, edema, hay un componente grande inflamatorio, se hincha la glucosa, por lo tanto usas antiinflamatorios, tanto sistémicos a la vena como aerosoles glucocorticoides inhalados, que son para el efecto antiinflamatorio, para el edema, para la hinchazón de la mucosa. Tercera fisiopatología del asma es el moco, tapones de moco espeso. Muy bien. Esa fisiopatología, esa empleada es común para las tres enfermedades. Ahí dice, mira, el enfisema se colapsa las vías aéreas de la inflamación, en el asma, en el broncoespasmo y en la bronquitis mucho moco. O sea, comparte la fisiopatología. Muy bien. Acá está el patrón obstructivo, el difenol cae. Hemos dicho FEF menos de 60, acá está, que eso es recordar siempre. FEF menos de 60, difenol menos de 70 y el resto 80, así dijimos, ¿no? Acá está. Difenol menos de 70, obstructivo. Como ya dijimos, en las enfermedades obstructivas se habla de patrón obstructivo. Es una enfermedad que tiene dificultad para el vaciamiento, no tiene problemas para complejar, o sea, ellos inspiran normal, pero no pueden expirar, no pueden vaciar su pulmón, el aire queda atrapado, la placa es radiolúcida, negrita, pulmones grandes. Existe dificultad para el vaciamiento, el ingreso del aire es normal, su confianza es normal, inclusive es aumentada, no tiene problema para inspirar. Y si tiene problema para vaciar su pulmón, tiene un problema para la velocidad del flujo. Y si habla de velocidad del flujo, habla de la pendiente que te dije. La pendiente se modifica, porque la pendiente estás hablando del flujo, ¿cierto? Y puede aumentar el residual, porque el aire se queda atrapado. Y si aumenta el residual, ¿qué pasa, Sandro? ¿Disminuye quién? La capacidad vital. Entonces, el PINC es la capacidad vital. Entonces, en la obstructiva también disminuye la capacidad vital. También. Pero no siempre. Pero también. Conforme la enfermedad avanza, se trae disminución del difenol, claro, menos de 70, dijimos, ¿no? El difenol. Aumenta el residual vital. Y la capacidad vital, el CPT no disminuye. No disminuye. Entonces le haces una plethysmografía, el CPT está normal, eso restrictivo no es. Pero en restrictivo siempre el CPT cae. En adultos una disminución del difenol menos de 70 se considera obstructivo. Hemos hablado del patrón obstructivo, ¿cierto? Ahora hablaremos del restrictivo. Es todo lo contrario, dificultad para llenar su pulmón chiquito, fibrosado. Cae la CPT y la vital siempre. Cae la CPT y la vital siempre. La CPT se mide solo por plethysmografía, hemos dicho. Diagnóstico cuando el CPT es menos de 80. Dijimos FEF 60, difenol 70, BEF1 y capacidad pulmonar total 80. Eso dijimos. ¿Se acuerdan de eso, no? En la restrictiva es lo que cuando cae el CPT y la vital. Y se define como la CPT menos de 80. Esto no se mide por espirometría, dijimos, solo por plethysmografía la CPT. El residual tampoco se mide por espirometría. ¿Cómo defines una restrictiva? Con una capacidad vital pequeña y con un difenol normal, porque no es obstructivo, el difenol no tiene por qué afectarse. Se debe sospechar un trastorno restrictivo cuando la capacidad vital esté pequeña y el difenol normal. Esa es la sospecha restrictiva. Ahora hay varios tipos de enfermedades restrictivas, ¿no? Restrictiva, las que están dentro del pulmón y las que están afuera. Cuando tú tienes una enfermedad de la caja torácica, muscular, hueso, también puedes producir una enfermedad restrictiva. No puedes aumentar el volumen de tu pulmón porque tu caja no lo permite, también es restrictivo. Pero es una enfermedad que está fuera del pulmón, extraparenquimatosa. Intraparenquimatosa, la fibrosis pulmonar. Le cuesta trabajo llenarse de aire, el residual disminuye,
Claro, se cae el CPT, se cae todo, ¿no? El residual disminuye con un flujo normal. Por lo tanto, si el flujo es normal, la pendiente no se modifica. ¿Te acuerdas? Dijimos, la curva no se va de la derecha ni de la izquierda. Se queda chiquita, solo el volumen disminuye. No llega hasta arriba, sino hasta la mitad. Miren, en una restrictiva, esta parahidratosa residual también aumenta. En una restrictiva intraparenquimatosa el residual disminuye. Claro, en la fibrosis disminuye, se cae el CPT, pero en una restrictiva parenquimatosa el residual aumenta, igual que una obstructiva. Así pueden diferenciar entre una intra y una extra parenquimatosa. Y acá están las curvas, doctorcitos, para que nunca se olviden. La normal es la naranjita, mira. Cuando expiras, acá tienes pulmón lleno, expiras, hasta el primer segundo, que es la línea punteada, es tu P1, debe ser 80% del equipo. En restrictivo, la azulita, la pendiente no se modifica, no hay problema para expirar, no hay problema en el flujo, se modifica el volumen del pulmón chiquito. Y la obstructiva, la curva se va a la derecha, como dijimos, se acuerdan al principio, porque necesita más tiempo, pues. Es más lento para expirar. Y esta es una prueba expiratoria. Pero tu capacidad pulmonar no, está casi normal. Lo que cae es un CPT en el restrictivo. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí. El rojito. ¿Y cuándo era que No se va el azulito. Se van a la derecha todos los que necesitan más tiempo, o sea, los lentos para expirar. Todo esto son pruebas expiratorias. Los lentos para expirar es la obstructiva. Tienen dificultad para vaciar su pulmón, porque el pulmón, el aire queda atrapado. Pregunten, por favor. Capacidad vital era 80%, ¿no? FEM 25, 75, 60. Difenol 70, capacidad vital y PF1, 80. Sigan preguntando, a ver, Ximena, pregunta. Tienes que preguntar de todas maneras. ¿Has entendido todo? ¿Por qué el rojito se va a la derecha? Porque es una enfermedad. Porque necesita más tiempo. Porque es una enfermedad con problemas en la respiración. ¿Restrictiva o obstructiva? Obstructiva. La rojita. Obstructiva. Claro, obstructiva, ahí dice, ¿no? Te has copiado lo que dice ahí. Obstructiva. Pulmón grande, no puede vaciar. Por lo tanto, si no puede vaciar es lenta, no puede expirar. ¿Por qué? Porque no tiene elasticidad, se han roto sus filas elásticas. O hay un gran broncoespasmo, ¿no? Como en el caso del asma. Entonces, si se pone lento para respirar, va a demorar más, la curva se va a la derecha, la curva de abajo es tiempo. No entiendo lo del asma. El asma también es obstructivo, solo que es reversible. Claro, pero no tiene mucho que ver con el pulmón en sí, no más que nada con los bronquios. Pues acá está midiendo flujo. Está midiendo, acá no mides el pulmón, estás midiendo volúmenes pulmonares. O sea, volúmenes dinámicos. ¿Qué tanto se expira en cuanto al tiempo? Tú puedes disminuir tu expiración, tanto en una enfermedad reversible y irreversible, en las dos disminuyes. En caso haya una obstrucción de otro tipo en las vías aéreas, también contaría con una enfermedad obstructiva. En el caso que haya la obstrucción supraglótica, ¿te refieres? La obstrucción del cuerpo extraño. Sí. En la obstrucción del cuerpo extraño, las curvas son distintas, muy distintas. Y ahí, ¿qué predomina? El estridor laríngeo, se vuelve una enfermedad inspiratoria. Inspiratoria. Estas son enfermedades. En las obstrucciones del cuerpo extraño, lo que hay es obstrucción al ingreso del aire, no a la salida. Y en el asma también no habría problema en la inspiración. Hay un componente inspiratorio, por supuesto que sí. En el asma hay un componente inspiratorio. Esa lo van a ver en el FISOEF, van a comparar asma contra el EPOC. Ahí se van a dar cuenta de la diferencia. El asma tiene un componente inspiratorio y el EPOC no tiene componente inspiratorio, tiene una inspiración normal, inclusive es una confianza mejor que lo normal. Pero ¿cuál es la dificultad principalmente? La expiración, pues, la expiración. La expiración. Ese es todo esto es expiración. Por eso la curva se va a la derecha, rojito. Y Muñoz. En las enfermedades obstructivas no siempre. En las enfermedades obstructivas intraparenquimatosas siempre el pulmón está grande. En un asma Asma, EPOC. también el pulmón sería grande. Claro. ¿Por qué? Pulmones grandes porque no puede expirar, sus pulmones con aire atrapado. Doctor, ¿y la bronquitis aguda sería?
Aguda es otra cosa. Aguda no es un patrón. ¿no? Hablando de bronquitis crónica que pertenece al EPOC. La compliance es la capacidad de distender, ¿no? Y la elastancia es la capacidad de retraer, ¿no es cierto? En una enfermedad obstructiva la compliance está aumentada. Aumentada. Es obstructivo. El EPOC es obstructivo. Enfermedad pulmonar obstructiva. Muy bien, no creo que sea muy... Ahí está la referencia. Muy bien, hasta ahí preguntas, dudas. ¿Podemos ir al baño? Ya te podemos, porque ya terminó la clase. Es que no hay preguntas, dudas, nada. ¿Está claro? Doctor, yo creo que un punto en el examen para ver. Sí, doctor. porque mañana No, No, porque es práctico. son completos. A ver, vamos a probarlo. Sandro, Jonathan, Eugenio, no está. Sandro, Yo fui a comprar el almuerzo, doctor. no está. Y eso en este salón cuando no había nadie en el salón, nadie. Ha habido 4 personas acá. ¿No? Ay, doctor, yo fui a comprar ahorita. Yo también. Yo llegué en tercera y no se va, yo llegué Perfecto. No, yo llegué tercera. Yo llegué primero. Primero y cuarto. Yo llegué a la siguiente. Ya un poquito, pero gracias. Con el botella. Lo que pone puntitos es la Daisy. Gracias. ¿Quién Como la es doctora Daisy no pone puntos, no digamos. ¿Quién es la doctora? Puntos en contra. Sí, pues. ¿Quién es? Ya te- ¿Embarazo? Negro. El doctor es Isaac. Mira, ustedes son 24, creo, ¿no? 30. Mira cuántos han venido. Han venido 8. Yo fui ahí, lo puede. Doctor mínimo. Estos 22 que no han venido, los vamos a retirar todos, chicos. Gracias.